Teherán arde bajo un silencio que precede al horror. Un vocero del Pentágono acaba de pronunciar una frase que cambia todo. Estados Unidos golpeará lugares de enorme significado para el pueblo iraní. No dijo bases militares, no dijo instalaciones nucleares, dijo lugares de enorme significado para el pueblo iraní. Esa frase, pronunciada frente a las cámaras en Washington, es una declaración de intenciones que ningún analista había anticipado con tanta crudeza. Mezquitas, centros históricos, símbolos que los iraníes llevan siglos considerando sagrados, ahora entran en la lista de posibles objetivos. El mundo entero se detuvo un segundo al escuchar esas palabras, porque todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Esto ya no es una guerra de instalaciones militares, es una guerra de símbolos. Y las guerras de símbolos no terminan cuando termina el fuego, terminan generaciones después, en la memoria de quienes lo vivieron. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando misiles Tomahawk, lanzados desde destructores de la clase Arleigh Burke y desde submarinos nucleares de la clase Virginia, impactaron la planta subterránea de Fordo, ese complejo excavado en la montaña que Irán construyó precisamente para que fuera invulnerable. Washington lo llamó una medida preventiva, necesaria antes de que Irán cruzara un umbral nuclear irreversible. Los satélites mostraron humo saliendo de las entradas de ventilación de la instalación, y por primera vez en años, el silencio entre ambas potencias se rompió con fuego real, no con retórica. En el Pentágono, en la sala de situación, los monitores parpadeaban con imágenes térmicas en tiempo real, y los asesores militares observaban en silencio, sabiendo que acababan de abrir una puerta que nadie podría cerrar fácilmente. La respuesta de Irán no tardó. En cuestión de horas, baterías de misiles balísticos Khaibar-Shekan, junto con lanzamientos coordinados de Shahab-3, cruzaron el cielo del Golfo Pérsico rumbo a Qatar y Bahrein. Simultáneamente, enjambres de drones suicidas Shahed 136 zumbaron sobre el desierto como una plaga metálica, dirigidos contra la base aérea de Al-Udeid en Qatar y contra las instalaciones de la Quinta Flota estadounidense en Manama. Los sistemas de defensa antiaérea derribaron buena parte de ellos, pero no todos. Hubo impactos. Hubo hangares en llamas. Hubo, según reportes iniciales, al menos 14 militares estadounidenses heridos y 3 muertos en Al-Udeid, además de daños estructurales severos en instalaciones logísticas. Irán había demostrado que podía golpear de vuelta y que estaba dispuesto a hacerlo sin titubear. Fue entonces cuando llegó el anuncio que todos recordarán. El Pentágono, en una conferencia de prensa tensa, declaró que los siguientes objetivos serían lugares de enorme significado para el pueblo iraní, y mencionó explícitamente el centro histórico de Isfahán, esa ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y la mezquita del Imán Jomeini en Teherán. ¿Tiene un ejército derecho a golpear santuarios históricos y religiosos? ¿O eso ya cruza la línea hacia un crimen de guerra? Es la pregunta que empezó a circular en redes, en cafés, en universidades de todo el mundo, porque no hay una respuesta fácil, y quizás nunca la haya. Mientras tanto, en el estrecho de Hormuz, la tensión se convirtió en fuego abierto. Lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria, veloces y difíciles de detectar, atacaron un petrolero con bandera estadounidense cerca de Bandar Abbas, mientras Irán comenzaba a minar sectores enteros del estrecho, la arteria por donde pasa casi una quinta parte del petróleo mundial. El grupo de portaaviones Gerald R. Ford, desplegado en el Golfo Pérsico como símbolo de poder inquebrantable, activó todos sus sistemas de defensa cuando los radares detectaron actividad submarina sospechosa cerca de su flotilla. Los marineros a bordo describieron después esa noche como la más larga de sus vidas. Alarmas sonando, luces rojas en los pasillos y la certeza de que en cualquier momento algo podía salir de las profundidades. Los destructores Arleigh Burke, desplegados en formación defensiva, lanzaron señuelos y maniobras evasivas, mientras los helicópteros antisubmarinos rastreaban el agua oscura.
buscando sombras que quizás nunca estuvieron ahí. O quizás sí. En tierra, los barrios de Teherán vivieron noches de pánico. Las alarmas antiaéreas sonaban sin previo aviso, y familias enteras corrían hacia refugios improvisados en sótanos y estacionamientos subterráneos. Una madre, entrevistada por un periodista local antes de que se cortaran las comunicaciones, dijo algo que resonó en redes sociales de todo el mundo: que ella solo quería que sus hijos pudieran dormir sin escuchar explosiones, sin preguntarse si el techo de su casa seguiría en pie al amanecer. Es una imagen que cualquiera puede entender, sin importar el idioma o la bandera, porque el miedo por los hijos no conoce fronteras ni ideologías. En la frontera entre Irán e Irak, columnas de vehículos blindados iraníes comenzaron a moverse, un despliegue defensivo que analistas occidentales interpretaron como preparación ante una posible incursión terrestre, aunque Teherán insistió en que se trataba solo de reforzar posiciones existentes. La escalada alcanzó su punto más alto cuando cazas F-35C, lanzados desde el Gerald R. Ford, junto con F-18 Super Hornet, ejecutaron un ataque masivo contra objetivos en Isfahán. Las imágenes que circularon después mostraban cúpulas doradas envueltas en llamas, el humo elevándose sobre estructuras que habían sobrevivido siglos de historia, terremotos, invasiones, y ahora enfrentaban misiles guiados con precisión milimétrica. El olor a humo y a piedra quemada, según testigos, se sentía a kilómetros de distancia. La defensa antiaérea iraní, con sus baterías Babar 373, logró interceptar varios proyectiles entrantes, y en un giro que sorprendió a los estrategas del Pentágono, lograron derribar 2 aviones estadounidenses. Uno de los pilotos, volando a más de 12.000 metros de altura, cuando su sistema de alerta detectó el misil entrante, apenas tuvo tiempo de activar la eyección antes de que su F-35 se convirtiera en una bola de fuego cayendo hacia el desierto. Fue rescatado horas después por un equipo de operaciones especiales, pero el otro piloto sigue desaparecido, y su familia espera noticias en un silencio que ningún comunicado militar puede llenar. ¿Ustedes qué harían en el lugar del presidente iraní en ese momento exacto? ¿Responder con toda la fuerza disponible o buscar una salida diplomática aunque parezca una rendición? No hay una respuesta correcta, y quizás esa sea la parte más difícil de todo esto. Los iraníes, por su parte, desplegaron parte de su envejecida pero aún funcional flota de F-14 Tomcat, aviones que Estados Unidos les vendió décadas atrás, antes de la Revolución de 1979, y que Irán ha mantenido operativos contra todo pronóstico, en una ironía histórica que pocos comentaristas dejaron pasar. Combates aéreos sobre Isfahán se prolongaron por más de 40 minutos, con misiles trazando estelas blancas contra un cielo lleno de humo. Las cifras que empezaron a circular hablaban de al menos 60 muertos civiles solo en Isfahán, además de un número no confirmado de bajas militares en ambos bandos, estimado por fuentes independientes en más de 200 personas combinando ambos ejércitos. Mujeres se congregaron entre los escombros de la mezquita dañada, sosteniendo fotografías de familiares desaparecidos, buscando entre el polvo y los restos algo que reconocer, algo que les devolviera certeza en medio del caos. Esa escena, transmitida brevemente antes de que las autoridades cortaran el acceso a Internet en varias provincias, se convirtió en el símbolo que definió esta fase de la guerra para millones de personas que la siguieron desde sus teléfonos, muy lejos de allí. La Guardia Revolucionaria Islámica respondió declarando movilización total, llamando a reservistas de todo el país y anunciando que cualquier ataque futuro contra sitios religiosos sería considerado una declaración de guerra total, sin matices, sin límites. En Washington, dentro de la sala de situación del Pentágono, los asesores militares discutían entre susurros tensos si continuar la campaña o buscar una pausa que permitiera evaluar el costo político y humano de seguir golpeando sitios patrimoniales. Uno de los generales, según una fuente que pidió anonimato,
comentó que estaban jugando con fuego en un sentido que trascendía lo militar, porque destruir símbolos culturales podía unificar a una población fracturada de maneras que ningún misil podría revertir después. La reacción internacional no se hizo esperar. Vladimir Putin exigió una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, calificando los ataques contra sitios históricos como una peligrosa provocación que amenazaba la estabilidad global. Xi Jinping, en un comunicado oficial, advirtió sobre consecuencias catastróficas si la escalada continuaba sin control, e instó a ambas partes a la contención, aunque analistas notaron que China mantenía intereses económicos profundos en la región que complicaban cualquier postura neutral genuina. Dentro de la OTAN, las grietas se hicieron visibles casi de inmediato. Algunos miembros europeos expresaron apoyo firme a Washington, mientras otros, especialmente aquellos con fuertes lazos comerciales con Teherán, pidieron moderación y un alto el fuego inmediato. Israel, por su parte, declaró estado de alerta máxima en todo su territorio, activando sistemas de defensa antimisiles ante el temor de que el conflicto se expandiera hacia sus fronteras. El secretario general de la ONU calificó lo ocurrido como una violación flagrante del derecho internacional, particularmente en lo referente a la protección de patrimonio cultural durante conflictos armados, un principio establecido desde hace décadas en tratados internacionales que ahora parecían papel mojado frente a la lógica de la guerra. ¿Quién tiene realmente la culpa de que se haya llegado a este punto? Es la pregunta que muchos analistas evitan responder directamente, porque la verdad incómoda es que ambos lados cargan con decisiones que empujaron la escalada. Estados Unidos actuó bajo el argumento de prevenir una amenaza nuclear que consideraba existencial, basándose en informes de inteligencia que algunos aliados cuestionaron abiertamente por su falta de evidencia pública concluyente. Irán, por su parte, respondió con una contundencia que buscaba demostrar que no cedería ante la presión, incluso a costa de arriesgar la vida de civiles y de exponer objetivos que sabía que provocarían represalias aún mayores. Ninguno de los dos gobiernos ha mostrado disposición real a detenerse, y cada bando parece convencido de que la única salida es demostrar más fuerza que el otro, en una espiral que recuerda peligrosamente a los momentos más oscuros de la historia moderna, cuando la lógica militar superó a cualquier intento de diálogo. En Bandar Abbas, los muelles quedaron parcialmente destruidos tras un intercambio de fuego entre lanchas iraníes y helicópteros de ataque estadounidenses que patrullaban las aguas cercanas al estrecho. El tráfico petrolero mundial se paralizó casi por completo durante casi 72 horas, disparando los precios del crudo a niveles no vistos en más de una década, un efecto que ya empezaba a sentirse en gasolineras de países muy alejados del conflicto, incluyendo México, donde los precios del combustible comenzaron a subir ante la incertidumbre global. Es curioso, y a la vez inquietante, cómo un conflicto que ocurre a miles de kilómetros de distancia puede terminar afectando el bolsillo de una familia que solo intenta llenar el tanque de su auto para ir al trabajo cada mañana. Esa es quizás la lección más dura de toda esta crisis. Que ninguna guerra permanece verdaderamente lejana cuando el mundo está tan interconectado como hoy. Mientras tanto, en un búnker bajo Teherán, los comandantes de la Guardia Revolucionaria se reunían alrededor de mapas iluminados por luz artificial, calculando cada posible movimiento estadounidense, cada ruta de escape, cada objetivo que aún permanecía intacto y que podría convertirse en el próximo símbolo destruido o en el próximo punto de resistencia. Uno de ellos, según reportes filtrados por fuentes cercanas al gobierno iraní, afirmó que estaban dispuestos a resistir hasta el último aliento antes de permitir que se borrara más historia de su tierra. Es una frase que puede sonar a propaganda, pero que también refleja algo profundamente humano: el instinto de proteger aquello que define quiénes somos, incluso cuando el precio de esa protección es devastador. ¿Creen que Estados Unidos se detendrá en este punto? ¿O seguirán bombardeando aquello que más valoran los iraníes?
sus templos, su historia, su identidad. La pregunta queda abierta, flotando sobre un Medio Oriente que contiene la respiración, esperando el próximo movimiento. Los analistas coinciden en algo. La próxima jugada es inminente. Ambos bandos tienen recursos y determinación para continuar, y ninguno parece dispuesto a ser el primero en bajar las armas. Los cielos sobre Isfahán siguen cargados de humo. El estrecho de Hormuz permanece minado y peligroso, y en las capitales del mundo, los líderes se preparan para lo que podría venir después, sin saber realmente hacia dónde apunta el próximo misil, ni quién estará debajo cuando caiga.